Muy buenas con todos. Somos el grupo número 3 que está conformado por Víctor Villalaza y Mayra Castelo. Y vamos a tratar el tema de la vida de las lenguas. Y obviamente, como el español es nuestra lengua primordial, vamos a hablar un poquito sobre los orígenes de este. La lengua castellana tuvo su origen en Cantabria. Es una región que se encuentra ubicada en el norte de España. Lo más destacable de esta lengua es su derivación, el latín. Esta lengua nació, a su vez, junto con el portugués, el gallego, el asturiano y el catalán. Estas son derivaciones del propio español. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que el portugués se volvió una nación independiente del Reino de España, teniendo su propia dialéctica distinta por completo. De aquí es de donde viene una cuestión. ¿Existe una madre de todas las lenguas? La idea de una lengua madre que dio origen a las demás se encuentra en debate, ya que se desconoce cuál fue la lengua primogénita que dio origen a las demás, motivo por el cual se piensa que la diversidad lingüística proviene de la multiplicación y la mezcla de las lenguas originarias de las tribus ubicadas en todo el viejo continente y en distintos puntos del planeta, siendo así que nunca existió una lengua originaria como tal, sino que todas tenían sus diferencias. A todo esto, ¿cómo es que nacen las lenguas? Según los relatos bíblicos, la humanidad formaba un solo ente y por lo tanto todos nosotros hablábamos la misma lengua. Eso fue hasta que nuestros impulsos para alcanzar a Dios nos llevaron a construir la gran torre de Babel. Torre que terminó ocasionando la ira de Dios, haciendo que éste lo destroce con un gran rayo, ocasionando con todo esto que todas las personas que estaban allí perdieran por completo la lengua que tenían, ocasionando una discordia entre todos. Muchos historiadores y científicos tienen sus controversias cuando se habla sobre este tema. Sin embargo, consideran que parte de este relato como una verdad, y es que todos nosotros estamos creando como una sociedad una lengua en común para poder compartir y trabajar. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que existen varias variaciones de lenguas y que todas hayamos provenido de una, que sea de un castigo divino, es algo improbable. Entonces, al ver cómo nacen, nos preguntamos, ¿cómo es que se muere una lengua? Existen diversas maneras de desaparecer una lengua, ya sea con el pasar de los años, como también por factores como la evolución de estas. Por ejemplo, en América Latina, muchas lenguas fueron exterminadas con los procesos de colonialismo y a su vez con la desaparición de los hablantes, generando con esto la muerte de su lengua de origen. En el caso de la evolución sería distinto, ya que la lengua se mantiene, pero debido a los cambios que esta pasó, pierde casi por completo su esencia, ocasionando que de cierta manera muera al no seguir presente como lo fue en su tiempo de vida. Por ejemplo, está la lengua del latín, que actualmente sigue manteniendo los rasgos primordiales que tenía en sus tiempos, pero tiene varios cambios que no demuestran que es distinto a lo que fue en algún momento. A continuación va mi compañera. Buenos días con todos. Ahora vamos a ver las lenguas en peligro de extinción. Así como nos ha mencionado Víctor, hablamos de que existen varias lenguas. Entonces, así es como podemos evidenciar que una sola palabra es representada en varias lenguas. Conocemos también que una lengua no es solo la palabra en sí, sino también como un símbolo. Podemos ver y conocemos que la paloma con su hojita de laurel significa paz. Y paz conocemos también en español la palabra. Y así, esta palabra va a ser traducida en las diferentes lenguas que existen. Las lenguas que han quedado ya han sobrevivido a estos cambios que han existido. Es así que nosotros podemos hablar que las lenguas son la mayor expresión cultural y creativa de la humanidad. El problema viene cuando tomamos en cuenta que todos estos idiomas o lenguas pueden desaparecer en, o pueden perderse con el tiempo.
es decir, todas estas lenguas que han sobrevivido durante todos los cambios pueden desaparecer así como los ha hecho durante otras épocas. Entonces, vemos que es necesario que en una población hable el 75% para que una lengua se mantenga viva. Pero tristemente, vemos que año tras año hay lenguas que se van desapareciendo, dejando atrás un proceso cultural y creativo de lo que representaba y su forma de presenciar la vida misma. En vez de esto, hablamos el futuro de nuestra lengua. Nuestra lengua, el español, que ha sido la cuarta lengua más hablada del mundo. Esto debido a que tiene presencia en el continente europeo y americano. Según cifras en el 2000, el español tenía en total a 380 millones de hablantes. Hay que tomar en cuenta que hay variaciones de las excolonias españolas que aún tienen esta lengua. Sin embargo, son habladas en menor medida. Por ejemplo, en Marruecos y Guinea Ecuatorial, haciendo que el español sea una lengua que se adapta a las circunstancias y por ello seguiría creciendo y expandiéndose. Entonces, podemos decir a esta pregunta, ¿puede el español morir? Podemos decir tranquilamente que nuestra lengua, el español, es difícil que pueda desaparecer, ya que se expande gracias a la diversidad del habla y también a la constante sistematización de la Real Academia Española, que se encarga siempre de promover los dialectos y las diferencias entre lenguas españolas del mundo, ya que pese a ser el español una sola lengua, sus dialectos son diferentes en los diferentes países. Entonces, esto hace que el español se siga actualizando gracias a estos dialectos que existen en los diferentes países. El español así seguiría expandiéndose también a que la migración o los cambios también llegan no solo a tratar de desaparecer o disminuir el habla de las lenguas de pronto nativas, pero sí expande el español hacia otros lugares. Ahora, vamos a hablar con lo que respecta a las lenguas del Ecuador en peligro de extinción. Sabemos que en Ecuador tenemos 13 lenguas indígenas, las cuales están distribuidas en las diferentes regiones del Ecuador, de la sierra, la Amazonía y la costa. Nuestras 13 lenguas son el ahuapit, el cayapa, siapedo, safiqui, el quichua, una de las lenguas más representadas. El cofán, achuar, andoa, sionasecoya, xihuarchichán, xuarchichán, huaoterero, que también se le conoce como huaotededo, huaotiriro, huaudán, y el zápara. El zápara y el andoa han sido las lenguas que han desaparecido mucho más, pero estas han sido reemplazadas en sus comunidades o adoptadas el quichua como lengua materna como para mantener su esencia de la lengua. Podemos decir que el quichua es la lengua que ha sido más hablada, pero también corre su riesgo, porque con la migración en todo caso se puede ver, la migración del campo a la ciudad hace que esta lengua sea menos hablada. Y también al ser los adultos los que hablan y no impartir o no enseñar a los niños, también disminuye en gran cantidad.
y mucho más las otras lenguas que son habladas justamente en su zona. Hoy en día, para tratar de que no desaparezcan estas lenguas, hablamos de programas o proyectos y justamente nosotros como universidad hemos tratado de rehabilitar esta lengua, hacer que esté viva. Entonces, eso ha sido todo. O sea, porque las lenguas, nuestras lenguas se van a desaparecer y nuestro objetivo principal como estudiantes de la Moutaihuasi y de la carrera de lengua y cultura es tener claro esto, de que las lenguas, pese a que tengan su evolución o pese a que traten de que nuestras lenguas mueran, en este caso, así como hay otras que han desaparecido, tenemos que salir adelante con más fuerza y tratar de que estas lenguas no se desaparezcan por total, sino motivar a la población de que nuestras lenguas valen, están presentes. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su atención y que tengan todos un bonito día.